En la actualidad ocupa el puesto de jefe de servicio del Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Patricio es máster en Ingeniería de Computadores y MBA de la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro del Steering Community de la International Association of Continuing Engineering Education desde septiembre de 1998. Es miembro fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPB, miembro del Comité de Educación Continua de Columbus desde octubre de 1996 y pertenece al Comité de Expertos de la Fundación CID. Chairman del Working Group of Continuing Engineering Education de la Sociedad Europea de Formación de Ingenieros desde 1998 hasta 2004. Vicepresidente de la Junta Directiva de RECLA de 2004 a 2008. Miembro de la Junta Directiva de la Red Europea de Educación Continua, EUCEN, de 2003 al 2006. Responsable principal del desarrollo de proyectos del Centro de Formación Permanente y en Formación a Distancia, con más de 15.000 horas equivalentes de material instructivo, de adaptación de herramientas de gestión de calidad y la excelencia a la gestión universitaria y de asesoramiento a instituciones de educación superior en América Latina, Asia y Europa. Sus trabajos de investigación y tesis versan sobre la formación a distancia, sus modelos de producción e impartición de modelos de negocio. La conferencia de hoy es Educación continua en las universidades duales, tecnologías, formación blended y modelos de negocios para su implantación, experimentos, experiencias de aprendizaje. Esto versará sobre cómo las universidades tradicionales están sufriendo una transformación, conducida o forzada hacia universidades duales. Patricio explicará que no somos universidades virtuales, ni lo pretendemos, ni venimos a ser una universidad a distancia tradicional. Esta transformación hacia la dualización está afectando a todos aquellos que deben gestionar oferta y demanda en la formación permanente. La tecnología propia, asumida o subcontratada se convierte en una ventaja competitiva y su implantación puede convertirse en parte del problema y no en la solución. La formación a distancia mixta, síncrona o asíncrona es ya una realidad a la que puede que estemos llegando tarde o al menos no con la fuerza que debiéramos. Se convierte entonces en una necesidad entender los modelos de negocios asociados a la formación blended, los modelos posibles, los viables y los compartibles entre las organizaciones que promovemos y compartimos formación permanente y educación continua ajustada a los tiempos que corren. O gestionamos el cambio o el cambio nos gestiona a nosotros. Adelante, Patricio. Pues muchas gracias, Lolita. El otro día en el aeropuerto de Bogotá, cuando me estaban cacheando en el control de pasaporte, me encontré con Lolita y me dio mucha satisfacción saber que me iba a presentar ella. Porque cuando te pillan así en esta posición y ves a Lolita allá al lado que también la están cacheando, dices, hombre, yo conozco a esta chica, ¿no? Pues sí, efectivamente nos conocemos desde hace algunos años y conocernos supone también el haber estado compartiendo muchas experiencias, mucha trinchera en esto de la educación continua. Yo quisiera primero, si les parece, vamos a hacer una cosa distinta. Me van a permitir que se pongan todos de pie, por favor. Todos. Hasta los que tenéis el ordenador en las rodillas, si no os importa, todos de pie. ¿Vale? Perfecto, todos de pie. Ahora vais a cerrar todos los ojos sin mirarme. ¿Vale? Cerráis los ojos, todos, todos, sin ningún tipo de recato. Y ahora vais a apuntar con el brazo derecho, no con el izquierdo, con el derecho, sin abrir los ojos, hacia dónde creéis que está el norte. Sin miedo, podéis señalar hasta arriba si queréis. Perfecto, ahora no mováis el brazo, dejad el brazo como está y abrir los ojos. Si os fijáis, es una cosa curiosa esto, es cuando uno no tiene una referencia clara de lo que tiene que hacer, la verdad es que puede llegar a una situación de Torre de Babel, como estáis ahora. Ya os podéis sentar todos, creo que has conseguido despertar a los que estaban dormidos, que esto es de agradecer, ¿no?
Os voy a contar una anécdota. Pepe Lacruz, no sé si está por aquí, mi compañero Pepe, no está, ha conseguido huir. Estábamos en Finlandia los dos en una conferencia y nos contaron esta anécdota de unos profesores españoles que estaban en la conferencia en Rovaniemi y se fueron a dar un paseo por el bosque, ¿sí? Y de repente allí en Finlandia hay osos, no grizzlies como este, pero bueno, son un poquito más pequeños, y se encontraron con un oso, ¿eh? Entonces el grupo de profesores pues salió corriendo, excepto uno que se paró, se quedó tranquilo, se quitó las zapatillas o los zapatos que llevaba y se puso unas zapatillas de deporte. Y uno de los profesores le dijo: está usted loco, no va a poder correr más que el oso. Y yo me dijo: bueno, pues a mí realmente, la verdad, no me interesa correr más que el oso. Me interesa correr más que ustedes. ¿Eh? Y este correr más que ustedes es en la situación en la que nos encontramos ahora, en la dualización. Estamos pasando todos a ser universidades que dejamos de ser presenciales y nos convertimos en otra cosa y no sabemos exactamente en qué nos estamos convirtiendo. Bien, en esta presentación hablaremos de 4 ideas, básicamente, de lo que es formación permanente, de la cultura y de las misiones, de lo que es la dualización y de lo que son los modelos de negocio que se pueden aplicar a esta nueva actividad que nos está cayendo encima como actores de la formación permanente. Yo no sé si ustedes han estado en China. Levanten el brazo aquellos que hayan estado en China en los últimos 5 años. ¿Sí? Aún somos pocos, ¿eh? Esta gente asusta. Cuando ustedes están allí, cuando uno ve cómo evoluciona aquello, cuando uno ve cuando están haciendo una finca, un edificio, que están trabajando las 24 horas, la verdad es que esto te genera un cierto miedo, ¿no? No sé qué me está pasando con la presentación, que de repente me aparece la barra esta de aquí abajo y voy a tener que de vez en cuando venir aquí a tocar la pantalla. Pero los chinos, una civilización que tiene 5.000 años de historia, define crisis de una forma muy curiosa, con 2 palabras, con 2 conceptos, Wei y Ji. Wei significa riesgo y Ji significa oportunidad. Y estamos ciertamente en una situación de crisis, de cambio, de evolución, donde la innovación es necesaria, y yo les diría que esta frase es más que afortunada y ajustada a la situación en la que estamos. Nosotros somos gentes que en las universidades ayudamos a generar esa creatividad. Y es nuestro rol el participar y ayudar a la sociedad a que exista esta nueva creatividad o esta forma de hacer las cosas de una forma un tanto distinta. Permítanme hacer un poquito de proselitismo con nuestra universidad y con las actividades que tenemos en educación continua, en formación permanente. Somos una universidad de finales de los años 60, relativamente joven, sin algún tipo de defecto de las organizaciones antiguas, pero con los defectos de las universidades que tienen menos años. Nuestro presupuesto está en el entorno de los 320 millones de euros. Este dato es importante para lo que veremos después. Y nos manejamos en el entorno de los 36.000 alumnos en formación permanente. Aquí tienen los indicadores de resultados de los últimos años, incluido el 2012. Solo destacar que nos movemos en el entorno de los 8 millones de euros como ingreso de este último año y sobre los 36.000 alumnos en unos 2.000 cursos aproximadamente, de acciones formativas que ayudamos a hacer, ayudamos a poner en marcha. Bien, les decía que íbamos a hablar de misiones. Efectivamente, en la presentación tanto del rector como de nuestro director de área hablaron de precisamente este concepto, ¿no?, de tercera misión. Aparte de la docencia y de la investigación, José Miguel Carot también lo ha comentado, nosotros nos dedicamos básicamente a esta tercera misión, a la organización de servicios para la comunidad, y cuando uno habla de servicios tiene que estar pensando fundamentalmente en clientes. Yo creo que es una de las reflexiones que tenemos todos nosotros que hacer y que tenerla muy presente, que tenemos tanto clientes internos de la propia universidad como clientes externos y no tanto usuarios. A mí es una palabra que me genera siempre una cierta incomodidad. Incomodidad porque al final, si soy un usuario, por lo menos que me traten como un cliente. Este es un poco el enfoque para aquella gente que le gusta la palabra. Cliente es alguien que recibe un beneficio, que recibe algún tipo de servicio, y no es alguien que realmente lo vayas a engañar dándole una cosa que se supone que le ibas a dar pero no le das, ¿no? Esa sensación de generar servicio, esa, digamos, actitud institucional de generar servicio, es algo que no es inmediato. Hay 2 pensadores que a mí personalmente me dan mucho respeto, tanto Francesc Soler Parellada como el profesor Nieto,
que reflexionan con mucha intensidad acerca de los sistemas y del tiempo que tiene que pasar para que un sistema sea capaz de absorber la participación de la universidad. Y uno habla de las, digamos, de las condiciones externas, que es más bien Francesc Solé, y Nieto habla también de las condiciones externas que son necesarias para que esto ocurra. Claro, en un caso y en otro, lo que uno se da cuenta cuando mira este tipo de esquemas es que por lo menos tienen que pasar 20 años para que la universidad entienda que tiene que desarrollar actividades de vinculación, por un lado, y por otro lado, que la sociedad sea capaz de absorberlas. Cada una de las sociedades o de los sistemas que he conocido en estos años, cada uno está en un estadio de evolución. Argentina no está en el mismo estadio de evolución que México, ni México está en el mismo estado de evolución que Colombia, y España no está en el mismo estado de evolución que Finlandia, por decirles algo. Pero internamente sí que reconocerán ustedes que hay una serie de etapas y una serie de situaciones de evolución interna para que esta actividad que nosotros hacemos sea tolerada, y ya no solo tolerada, sino además aceptada. Y no solo aceptada, sino además respetada. En estas tres fases podemos estar, cada uno de nosotros, en función de la organización como esté funcionando. También es cierto que las organizaciones como las nuestras pueden sufrir lo que se le llaman regresiones institucionales. Yo no sé si esto ustedes alguna vez lo han escuchado, pero es posible que una organización que funcione con un cierto músculo, con una cierta fuerza, por las razones que sean, sufra una regresión, sufra una vuelta atrás, sufra una pérdida, digamos, de posición interna o de posición externa, debido a las situaciones del contexto de la propia organización. Esto a nosotros nos ha pasado, os lo podemos contar de primera mano, y también les puedo decir que estamos en la vía de la recuperación de posiciones anteriores en base a ese aprendizaje que hemos tenido en los últimos años. Pero esto ocurre, a mí me gustó mucho este esquema de Donald Hanna. Donald Hanna es un profesor que además estuvo un par de años en Barcelona, en la UOC, trabajando. Además de hablar español perfectamente, Donald modeliza las culturas que hay en las universidades y habla de que hay tres culturas simultáneamente: la contable, la colegial y la emprendedora. Cada una de ellas tiene un valor distinto. En la emprendedora lo fundamental es hacer cosas, da igual lo que sea, vinculación, transferencia, educación continua, hacer. Hacer bien, hacer mal, pero el caso es hacer. En la cultura contable lo fundamental es ajustarse al presupuesto. Y esto, pues bueno, tiene unas consecuencias cuando esta cultura está por encima de las otras dos culturas. Y en tercer lugar está la cultura colegial, donde el valor fundamental es la calidad de la investigación. Dependiendo de la, digamos, cultura dominante en una organización, podemos funcionar de una forma o podemos funcionar de otra. Nosotros nacimos en su momento como una unidad de vinculación dentro de una cultura emprendedora muy fuerte en esta universidad. En los últimos años pues hemos tenido una transición de cultura emprendedora a cultura contable y nos ha costado ajustarnos, realmente nos ha costado un montón. También la crisis, por desgracia, no ha ayudado, pero bueno, estos tránsitos, estos cambios son los que te hacen desenfocarte. Y desde hace unos meses volvemos a tener un equipo rectoral y una dirección de área notablemente emprendedora y de alguna forma nos estamos reubicando. Pero fíjense ustedes que esta es una buena explicación para entender por qué tenemos regresiones, por qué como organizaciones hemos hecho unas cosas y de repente pasamos a hacer otras. La suma de las tres culturas siempre está presente y esto es una cuestión fundamental. No sé qué es más incómodo, manejarse como emprendedor con una estructura colegial o con una cultura colegial o manejarse como emprendedor con una estructura contable. Aquí, mientras no te pases del presupuesto, te dejan hacer. Aquí es difícil que te dejen hacer cosas que estén enfocadas hacia la calidad de la investigación. También es posible tener un emprendedor, tener un vicerrector contable y tener un director de área de carácter colegial. Se puede complicar mucho más la cosa si les parece, ¿no? Pero bueno, en general las culturas conviven, están presentes y la que es mayoritaria es la que condiciona lo que uno va a hacer en los próximos años en función del comportamiento del equipo rectoral. Yo supongo que conocerán al profesor Chipola, tiene un articulito muy simpático que se llama Allegro ma non troppo. Bueno, ese es el libro. El artículo que les hablo, Allegro ma non troppo, tiene tres artículos y uno es este, el Tratado de la Estupidez Humana. Y el profesor Chipola dice que cuando uno se comporta de tal forma que él gana y los demás ganan, tiene un comportamiento inteligente. Cuando ganan los demás y yo pierdo, pues soy un poquito inocente. Eso es un término traducido directamente del italiano. Ahora, cuando yo gano y los demás pierden, pues soy un poquito mala persona, canalla, cabroncete, en fin, como quieran ustedes llamarlo. Ahora bien, cuando por mi comportamiento
yo pierdo y pierden los demás, solo se me puede calificar como estúpido. Esto no lo usen jamás con su equipo rectoral, úsenlo ustedes con su equipo. No se les ocurra contarles esto, porque de alguna forma uno tiene que saber dónde está para empezar a correr, ¿no? Yo siempre me gusta compartir esta imagen del dónde estamos, porque la educación continua en algunas universidades es tercera misión, pero es una tercera misión de carácter social, donde se financian las actividades por un tercero y poco riesgo, los participantes tienen poco coste para esto. Hay países donde aún la educación continua sigue siendo con este carácter. Y hay universidades donde, a pesar del contexto, pues se sigue desarrollando actividad de tercera misión en educación continua en este perfil. Puede haber un perfil un poco más emprendedor, donde quien financia realmente es el participante, hay un riesgo moderado para desarrollar la actividad y la gestión normalmente de este tipo de unidades es de tiempo completo. Es decir, y son la mayoría las que nos encontramos en estas circunstancias. Y las innovadoras, pues bueno, son gentes o instituciones que se la juegan con estas actividades de tercera misión. Esto no es mejor ni peor, es que hay muchas formas de ejecutar la tercera misión, hay distintas orientaciones y cada institución, como comentaba dos ponentes atrás, José Miguel comentaba, cada universidad lo hace de una forma y cada universidad se mide de una forma. Bien, en estas tres orientaciones nos desarrollamos como educación continua. Fíjense, este esquema a mí me ha ayudado mucho. Nuestro colega Koskinen, que es de la Aalto University, estuvo trabajando con nosotros casi 4 años, a tiempo parcial aquí en Valencia, y pintamos este esquema acerca de la formación inicial y de las necesidades de formación. Fíjense que en el siglo XX, el siglo pasado, los periodos profesionales, como decía nuestro rector en la presentación, siguen siendo 40 años aproximadamente. Aquí en España, pues a lo mejor dentro de unos años serán 45 o 50, dependerá un poquito de las pensiones, pero fíjense que más o menos en unos 40 años de vida profesional uno hacía un reciclaje profesional exclusivamente y se mantenía en el mercado por su experiencia y por su actualización a través de esa experiencia. Claro, el sistema universitario gasta en los primeros 5 años, en el caso español, aproximadamente unos 30.000 euros por alumno. De esto más o menos es entre el 80-85% lo pone el Estado a través de los impuestos, lo ponemos nosotros, en definitiva, y el restante 15-20% lo pagan los alumnos o las familias de los alumnos de su bolsillo. Fíjense que ahora la cosa ha cambiado, y ya no estamos hablando de en esos 40 años hacer una sola actualización, sino al menos en esos 40 años uno tiene que estar pensando en hacer 5, si no 6 actualizaciones profesionales. Y curiosamente, al menos en España, en este ámbito de acá se sigue gastando este dinero y aquí más o menos se gastan unos 300 euros por año. Se destinan a través de la Fundación Tripartita esos 300 euros. Se gasta pues casi el 75% en solo 5 años del dinero público destinado a educación y en los restantes 40 esa cantidad que en proporción es un 25%, pero es ridícula en tiempo. Es ridícula en tiempo y en cantidad. Al final, por cambios tecnológicos, normativos, organizativos, estamos inmersos en esa situación de crisis, de cambio, de innovación permanente, donde la formación a distancia está jugando un papel que es relevante. Como nos comentaban en la presentación anterior, hay una serie de factores que nos están cambiando radicalmente. Fíjense, cuando hablamos de necesidades de formación, en general, trabajamos siempre, o casi siempre, sobre procesos, sobre los procesos que son propios de la organización. Muchas veces nos olvidamos del resto de actividades que son propias de la organización y sobre todas y cada una de ellas uno tiene que hacer un desarrollo competencial para enseñar a manejar herramientas de planificación, de ejecución, de evaluación o de revisión. ¿Esto por qué se lo digo? Porque básicamente esa concentración en los procesos es lo que uno tiene que cambiar si está pensando en darle formación realmente a nuestros egresados que les permita mantenerse en el mercado. No solo la de procesos, sino también el resto, es decir, formarles en liderazgo, en gestión de recursos, en estrategia, en gestión de alianzas o gestión de otro tipo de recursos organizativos, ¿no? Al final, las competencias que hay son muchas. Habitualmente en las universidades se trabajan fundamentalmente las de conocimientos técnicos y el resto de competencias, sean individuales, grupales o relacionales, se quedan sin cubrir dentro de la formación universitaria. Por desgracia, en educación continua nos nutrimos de los errores de la formación de grado y esto pues bueno, es una realidad que tenemos que enfrentar y trabajar con ella. Bien, modalidades de la interacción. Esto es antiguo para nosotros, pero lo podemos actualizar con las nuevas tendencias. Es decir, lo que es síncrono a distancia, lo que es asíncrono a distancia y lo que son los centros de recursos digitales. Todos nosotros estamos acá como formación presencial, es decir, como universidades de formación presencial, y estamos en esa dualización, es decir, estamos pasándonos a trabajar en síncrono a distancia
tanto en formación de grado como en educación continua, en asíncrona a distancia, tanto en formación de grado como en formación continua, y se están generando, como comentaban antes en la presentación, los famosos MOOCs o MOOCs, como auténticos centros de recursos digitales que están a disposición prácticamente de todo el mundo que tenga acceso a Internet. Vamos a hablar de esas hojas de ruta, de las hojas de ruta y de la dualización. Universidades, déjeme ser un poco radical, 3 tipos más o menos: universidades a distancia, universidades virtuales. ¿Ustedes saben cuál es la universidad a distancia con más alumnos del mundo? ¿Alguien se atreve a decirlo? Incluido, no sé si la gente de la UNED, ¿por dónde andas? ¿Sí? ¿Os atrevéis a decir cuál? ¿Cuál? No. La Universidad de Pakistán. Tiene 3.200.000 alumnos. Os hablo del año 2011. ¿Y sabéis por qué? Mayoritariamente mujeres. Son alumnas. Es la única oportunidad que tienen de hacer formación en el mundo islámico. Impresionante, ¿eh? 3.200.000. La segunda en dimensión es una universidad india, la Indira Gandhi, con 3 millones de alumnos. La cuarta es la Open University de China, con 2,7 millones de alumnos. El resto están por debajo del millón. Pero si sumas más o menos, bueno, no más o menos, si sumas la gente que está en universidades a distancia tradicionales, de las tradicionales que se crearon en los años 70, estamos hablando de un colectivo de unos 20 millones de personas en el mundo. Las virtuales, que antes os las he pintado ahí. Las virtuales se diferencian de las tradicionales a distancia porque normalmente no tienen profesorado. Tienen tutores. Producen material y la tutorización es lo que hacen ellos. No dan atención personal o tan personal como pueden hacer las de distancia. En cada país, fijaos, Argentina es uno de los países donde más crecimiento ha habido. Es curioso esto. En España tenemos lo que tenemos, en cada uno de los países. Al final hay unos 30 millones de alumnos más. Actualmente en universidades a distancia o universidades virtuales en el mundo hay unos 50 millones de alumnos. Se lo digo para que se hagan una dimensión más o menos de cómo es el mercado de la gente que está haciendo básicamente segunda titulación. Según Moore, que es uno de los autores más referenciados en estos temas de distancia, el 85% de la gente que está en estas universidades es gente de segunda titulación. Es curioso esto. Claro, se necesita una cierta disciplina y es gente que tiene falta de tiempo para hacer esta formación. La excepción es la Universidad de Pakistán. Es una singularidad islámica digna de estudio. El resto somos universidades presenciales que estamos en esa transición. Estamos pasando de hacer formación presencial al menos a estas 3 ligas en las que nos movemos acá. La sincronía a distancia, la asíncrona a distancia y los centros de recursos. Déjenme decir que los MOOCs, que veremos después, básicamente se enmarcan ahí dentro, en la parte de centros de recursos digitales. Y ahora veréis o verán el razonamiento, cómo lo fundamentamos. Decisiones organizativas que hay que tomar en la hoja de ruta. Pues el primero es el del modelo organizativo. Si uno tiene centralizado el sistema de producción y de gestión de la formación o está descentralizado. Aquí tuvimos la experiencia de tenerlo centralizado. Se necesita mucho recurso para centralizar la producción. El grupo que está ahí, todas podéis mover la cabeza porque lo habéis sufrido, lo que es tener un sistema de producción centralizado. Se optó como decisión estratégica de utilizar herramientas y dar apoyo a los profesores para que pudieran producir de forma descentralizada. Otra opción que hay que tomar es si esto es interno o es externo. Lo hago con una fundación fuera de la universidad o lo hago dentro. Y son, digamos, los 2 primeros pasos que uno tiene que tomar antes de empezar a hacer esa transición hacia el sistema dualizado. Otra de las decisiones, uno trabaja por cadena de valor o hace objetos de aprendizaje. Cuando uno hace objetos de aprendizaje se encuentra que normalmente el objeto de aprendizaje se convierte en una especie de homenaje al ego del docente. Se hace una especie de, pues bueno, Capilla Sixtina. Fantástica, es mi objeto de aprendizaje. Esto, una vez hice un objeto de aprendizaje. Otra cosa distinta es hacer un curso que se tenga que vender en el mercado, que responda a una necesidad, que tenga un precio y que además esté alguien dispuesto a pagar por ese conocimiento. No tiene nada que ver. Esto es lo que nos referimos cuando hablamos de cadena de valor frente a la orientación al bricolaje. La pelea entre la didáctica y la tecnología. Levanten el brazo los que son pedagogos aquí en la sala. Levanten el brazo. No sean tímidos ni tímidas. Si se fijan, y la mayoría estamos en educación continua, especialistas de verdad en estos temas, en la sala hay 4 o 5, de los 100 que somos. Y la pelea además está casi siempre entre quién tiene más razón,
¿El que habla de didáctica, el que habla de andragogía o el que habla de tecnología? Miren, al final depende un poco la tensión donde está. Hay organizaciones donde al final parece ser que solo hay tecnología y luego no hay contenidos. Eso sí, tienes unos ordenadores fantásticos, pero no tienes nada de contenido. Y hay otras organizaciones donde hay un contenido fantástico, pero está en papel. Entonces, bueno, entre una cosa y otra se puede encontrar el equilibrio. Oferta frente a demanda, es decir, ¿quién manda realmente? ¿Lo que sabemos hacer o lo que el mercado necesita? Es otra decisión organizativa importantísima a la hora de hacer la transición hacia afuera, de hacer la transición hacia el entorno dual, hacia ser universidades que además de formación presencial participamos de la formación semipresencial o de la formación a distancia. Les recomiendo que busquen en Google Amour a su Handbook of Online Learning. Es fantástica la publicación y hace reflexionar de forma muy profunda acerca de este tipo de decisiones organizativas que uno tiene que tomar. Por último, cooperación frente a competición. Las dos cosas mezcladas es lo que da lugar al concepto de competition. Yo se lo escuché hace muchos años a Martí Parellada en una conferencia en Bogotá, en la Javeriana, y me ilustró, me dejó, digamos, nervioso al principio, pero feliz después, ¿no? Uno es capaz de cooperar y competir con las universidades con las que convive, y más en este negocio de la educación a continua. Bien, certificación propia frente a producción compartida. Eso es uno de los grandes desafíos que también tenemos y una de las grandes decisiones que hay que tomar. Esto no es incompatible, se pueden hacer las dos cosas. Igual que cooperación y competición también es compatible. Uno puede competir con su propio socio en alguna ocasión y más en este negocio. ¿Tiene algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Están todos dormidos? Perfecto. Esto es bueno. No les molesta la luz de arriba, no lo sé si les molesta esta luz, me lo dicen y la apagamos un poquito, ¿no? ¿No les molesta? Perfecto. Bien, decisiones tecnológicas, que es la segunda dimensión de esa hoja de ruta. ¿Qué tipo de plataforma? ¿Centralizado o descentralizado? Levanten el brazo todos ustedes que tengan Moodle en su universidad montado. Pues casi un 70% de la sala. Levanten la mano los que usen Blackboard. Sin miedo, no sean tímidos, es solo cara. Es potente, pero cara. Levanten el brazo los que tienen Sakai. ¿Están felices con Sakai? No sean tímidos tampoco, digan la verdad. Hay ratos de todo. Tiene una experiencia de usuario nefasta. Es muy potente para aguantar muchos usuarios, millones de usuarios, pero nosotros no tenemos millones de usuarios. En fin, pero bueno, esa es una de las cuestiones. Código abierto, plataforma estándar, que es un poco la pregunta, la decisión a tomar. Y en ese proceso uno tiene que tomar decisiones muy comprometidas. Autoprogramación o subcontratación. Es otro de los límites, otra de las decisiones a tomar. ¿Lo hago yo o me lo hacen fuera? Si lo hago yo con las limitaciones que esto supone, si me lo hacen fuera con las limitaciones que esto supone. Normalmente hacerlo fuera es caro, hacerlo dentro es riesgoso. La vida es así. Uno tiene que poner cosas encima de la mesa y decidir sobre ellas. Infraestructuras necesarias, no vamos a entrar en detalle. Servidores propios o nube. La Universidad Jaume I de Castellón, desde hace un año, tiene todo su servicio de correo electrónico en Google. Ya no tienen servicio de correo electrónico en la universidad. No les digo que esto sea bueno o malo, tiene un punto de riesgo también. Si algún día Google decide cobrarles, pues bueno, les va a costar un dinero. Pero de momento todos sus correos electrónicos, todos sus servidores están virtualizados. No en servidores virtuales dentro de la propia universidad, sino fuera. Plataformas, fíjense, esto es una evaluación de Scopeo, del Observatorio de estos temas de la Universidad de Salamanca. Scopeo, ¿sí? Fíjense, .learn, que esta es la del MIT, la plataforma libre del MIT. En realidad es la mejor valorada por casi todo el mundo. ¿Alguien tiene aquí .learn? Fíjense qué curioso. .learn es como se llama, .learn, dicho por ellos. Moodle, que la mayoría de ustedes la tienen, pues está muy cerquita de lo que es .learn. Ilias, que no es muy conocida tampoco, Dokeos, que tampoco, Sakai, fíjense que está en una posición pues bastante, digamos, retrasada con respecto al resto, y, lógicamente, las plataformas, estos son universidades españolas, el 48, casi el 50% en España tiene Moodle. Aquí también hay una cosa curiosa, hay un 20 y tantos % de gente que tiene su propia plataforma, decidió mantenerla y la tiene. Pues tampoco es una mala opción. Tiene riesgos si la gente no está en plantilla y no son funcionarios, porque si se van te puedes quedar con la plataforma y sin el informático que te la maneje, ¿no?
Blackboard, 20% en España, solo 3 universidades en España, parece ser, según este informe del 2009, teníamos Akai, Dotlearn 2, somos 5 o 6, ¿no? Ahora. Claro Online, Ilias y Doqueos. No hay ni mejor ni peor plataforma, lo que deben de tener son estas funciones de acá. Déjame detallárselas. En realidad, tiene que tener servicios que les sirvan a los profesores, servicios de comunicación, de participación, de gestión de actividades, de contenido, de evaluación y seguimiento y de soporte. Sus profesores se pueden quejar de que estas utilidades o estas funciones no tengan una buena experiencia de usuario, o no, depende de la plataforma en la que se estén manejando. Les digo que la clasificación que hay aquí, que la tendrán en la web puesta en los próximos días, pues bueno, la buscan en Scopeo, en la web de Scopeo y probablemente en el informe de 2012, si es que lo han hecho, si lo han terminado, les aparecerá una valoración más o menos similar. Bien, hasta aquí esto. Fíjense, ¿qué opinan los estudiantes sobre esto? Hay un informe elaborado por la gente de Educase, que se llama el informe ECAR, donde desde 2004 al año opinan del entorno de 100.000 estudiantes. Se los recomiendo que os lo naveguen un poquito y lo miren. Yo les voy a sacar 2 conclusiones nada más. Fíjense, un mito. Solo el 16% de los estudiantes no irán a clase cuando los materiales estén disponibles en línea. Los estudiantes quieren ir a socializar, quieren ir a la universidad, coño, como ustedes cuando estaban de estudiantes. Les apetecía estar en la universidad. Estar en la universidad no solo es una experiencia intelectual, es una experiencia emocional. Uno se siente emocionado por estar pues, en la UPV en el caso de los alumnos que están aquí, o en el externado en el caso de los alumnos del externado de Colombia. Como relación emocional que es, cuanto más presencial sea, mejor, porque es que tienen entre 18 y 20 y tantos años. Y esto tenemos una tendencia tremenda a olvidarlo. Las necesidades y las motivaciones de los chavales de 18 o 20 y tantos años son totalmente distintas a las nuestras, que somos profesionales y que tenemos muy poquito tiempo disponible. Déjenme compartir otra información rápida. Fíjense qué sorpresa. Lo segundo que más valoran los alumnos, ¿a que no se imaginaban que eran las impresoras? Les gusta imprimir el material. Les gusta consultarlo en papel. Coño, si uno tiene que estudiar 600 horas, como no se pongan los papeles uno detrás de otro, no hay manera de organizarse. Es decir, y piensen que cada año de carrera universitaria son 600 horas de interacción. El material de estudio de 600 horas, si uno lo pone encima o sea, no es capaz de visualizarlo en el ordenador. Es distinto un curso de 20 horas, no lo imprimes, probablemente no lo imprimas. Las experiencias que teníamos cuando trabajamos con biodiversidad es que la gente imprimía el material y estudiaban en papel. En aquellas épocas el precio de conexión era distinto, les hablo de hace 5 o 6 años. Ahora la cosa ha cambiado un poco, pero de todas formas, fíjense, el laptop, no el tablet, el laptop. Y el elemento que más está creciendo en esta valoración de CAR en los últimos años es el smartphone, pero no el teléfono normal, sino este tipo de teléfonos. Fíjense, no es que esté haciendo publicidad de Samsung, mírenme a mí, mírenme la mano. ¿Vale? Este teléfono con 5 pulgadas, entre 5 y 7 pulgadas. Esto tiene una gran ventaja y es que cabe aquí. El tablet no hay forma de meterlo en el bolsillo, que lo puedes cargar al bolsillo, y el tablet también. El poder llevar un teléfono de este tamaño permite además lo que el presentador anterior hablaba de formación en movilidad. Aquí sí que se pueden ver cosas. En un BlackBerry pequeño, de menos de 5 pulgadas, es imposible. En un Nokia o en un Samsung, te marea. Aquí no, aquí se pueden ver vídeos bien. Este tipo de teléfonos, este tamaño en los teléfonos, es la siguiente guerra. Este es el tipo de teléfono que vamos a acabar teniendo casi todos. No solo porque para leer uno se tenga que quitar las gafas y alargar el brazo, sino porque es el que permite ver las cosas de una forma más ajustada. 5 pulgadas, acuérdense de esto. Y fíjense que el portátil está muy por encima del tablet. ¿Saben ustedes por qué? ¿Alguien se atreve a decirlo? Porque escribir con el tablet es complicado, y con un portátil no. Tan sencillo como eso. Son conclusiones de este estudio que, en fin, 106.000 estudiantes, yo creo que hay un universo, son una muestra bastante significativa. Son estudiantes de Estados Unidos y de Canadá fundamentalmente, pero desde hace 2 años incorporan opiniones de estudiantes de otros países. Más o menos el 30% ahora ya no son solo canadienses o estadounidenses, pero bueno, les recomiendo buscar en Google
ECAR y echarle un vistazo al documento porque es francamente interesante, sobre todo por ver esas costumbres, esas formas de trabajar y acabar con algunos mitos que normalmente nos transmiten cuando se habla de esto. Hoja de ruta andragógica. ¿Quién se atreve, que no sea pedagogo, a decir en qué se distingue pedagogía de andragogía? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. ¿Qué es para adultos, andragogía? Ahí estamos, la forma de aprender. Pedagogía es la forma de enseñarle al niño. Andragogía es la forma en la que los adultos aprendemos. Es un poquito distinto. La verdad es que cambia bastante el enfoque. De hecho, fíjense que desde hace muchos años hay investigadores que trabajan en lo del diseño instruccional, en los estilos de aprendizaje. Antes les hablaba de las universidades. Fíjense la de redes internacionales y regionales e internacionales que hay sobre la formación a distancia, sobre todo este negocio, donde estamos llegando nosotros. Somos grandes ignorantes en general, las universidades presenciales, de todo el conjunto de gente que ya está trabajando desde hace por lo menos 40 o 50 años en el mundo de la formación a distancia. Estos son los congresos, además son los congresos más grandes que hay sobre estos temas en el mundo. Hay 5 significativamente enormes, de más de 5.000 personas cada congreso. Uno de ellos, el Global Learn, lo hacen en Las Vegas y reúne a 100.000 personas. Piensen, un congreso de 100.000 personas. Imagínense la cena de gala como tiene que ser, espectacular, una cosa casi como la cena de gala de la Asociación de Ingenieros Chinos. Hay 5 millones de ingenieros en la Asociación de Ingenieros Chinos. Me imagino que la cena de gala de cada año la harán en la muralla china, porque si no, no cabrán los 5 millones, ¿no? Bien, revistas, hay muchas. La UNED tiene una revista muy interesante, electrónica también, sobre estilos de aprendizaje, que les recomiendo si esto les motiva y les genera algún tipo de inquietud. Competencias. Ayer estuvieron trabajando sobre competencias, el otro día también, en el taller que hicimos. Fíjense, la taxonomía de Bloom. Levanten el brazo los que utilizan la taxonomía de Bloom habitualmente para definir competencias en sus cursos. Levanten el brazo, por favor. No sean tímidos. Se la recomiendo encarecidamente al resto. Son un conjunto de verbos que permite hacer definiciones competenciales muy ajustadas. Porque una cosa es tener el qué y otra cosa es tener el cómo. Una cosa es que te digan saber interpretar indicadores y otra cosa es que te digan qué competencias realmente necesito para desplegar esta competencia genérica. Y esos verbos sirven precisamente para hacer este segundo nivel de definición. Porque al final, ese segundo nivel de definición, definir indicadores. Saber interpretar indicadores, primero tengo que saber definirlos. ¿Qué actividad, según Kolb, como trabajaron ayer por la tarde, necesitan ustedes para definir un indicador? Pues fíjense, esto es una aproximación no teórica. Esto es de un plan de formación ofrecido a empresa o con el que estamos trabajando con una empresa de 12.000 empleados, donde estamos formando a 1.000 mandos intermedios y a 300 directores de explotación. Pues bueno, los indicadores de sus depuradoras, la empresa se llama Proactiva, pues bueno, para definir un indicador, la teoría que hay que dar es saber enunciar los tipos de indicadores que hay. El caso que se estudia es analizar los indicadores de una depuradora, la de Gandía, es una depuradora que soporta tensiones de 20.000 personas frente a 300.000 personas en verano, es decir, una depuradora que tiene diferentes necesidades a lo largo de un año. El ejercicio que se hace es de definición de indicadores de capacidad, de actividad y de definición de indicadores de percepción. Y la reflexión que se hace es un debate sobre la eficacia de cada indicador y las dificultades de su cálculo. ¿De acuerdo? Al final es una herramienta de planificación para definir qué, taxonomía de Bloom, y el definir el cómo, pues básicamente la herramienta de David Kolb que permite hacer esta reflexión sobre los 4 estilos de aprendizaje. Porque al final los estilos de aprendizaje efectivamente existen, y esto es una de las cuestiones que uno tiene que tener presente, que no es ningún mito. Modelos de negocio en lo blended, en lo que es mixto. Hay 3 estrategias posibles en esto que tenemos nosotros identificadas. La producción propia, que bueno, esto es una forma de trabajar, que no es incompatible con compartir materiales con otras instituciones y que no es incompatible con la existencia de MOOCs. Pero bueno, los MOOCs, lo veremos después, es algo que necesita algún tipo de estrategia detrás, de modelo de negocio. Compartir materiales se justifica básicamente porque estas operaciones son caras, tienen riesgo, hay un espacio para compartir material producido y de alguna forma aquí en esta sala hay centros de formación permanente que tenemos experiencia en esto y que somos capaces de, a nuestros antiguos alumnos, a nuestros egresados, ofrecerles esta formación. En el desarrollo de este tipo de proyectos hemos encontrado que también los decanos son clientes de o socios, yo les diría más que clientes, socios de este tipo de propuestas, ¿no?
En estos últimos años hemos trabajado en un proyecto en el que hemos desarrollado compartición de materiales de formación a distancia y les vamos a contar un poco las conclusiones, además de otros elementos que han aparecido como colaterales a este desarrollo. Pero de alguna forma, para hacer la explicación de una propuesta de compartición de materiales, para nosotros una herramienta fantástica para hacer esta explicación es la de Alexander Ostenwalder. Levanten el brazo aquellos quienes la conocen, la herramienta de planificación de Ostenwalder. Es una herramienta sencilla, de 9 dimensiones, que permite sistematizar el estudio de una posibilidad de negocio. Antes de hacer el plan de empresa, pinten su modelo de negocio. Realmente es potente. Ostenwalder dice que la parte derecha corresponde a la parte más emocional, la parte izquierda la menos emocional, la más real, ¿no? La más próxima a la razón y menos a la emoción. Pero bueno, por eso lo del cerebro que les pintaba acá. Este modelo se puede utilizar desde distintas perspectivas. Se lo cuento rápido. Segmentos de clientes cuando comparto un material de formación a distancia. Pues básicamente antiguos alumnos de las universidades que participan en la compartición. O bien empresas que estén vinculadas con la misma institución. La propuesta de valor que uno le hace es de formación en tecnología, en nuestro caso, materiales de formación que son caros de producir y además ofrecemos capacitación para esa competitividad. De alguna forma, cuando hablamos de la distribución, obviamente es promoción electrónica, la distribución, el canal que utilizamos es el de los egresados y obviamente Internet, y establecemos una relación emocional con el cliente. Intentamos cuidar de su competitividad, que bueno, esto tiene su gracia, el poderlo hacer. Todo esto genera unos ingresos que se fundamentan en una tasa, que los alumnos pagan, un precio. La institución que participa en esto pone un precio final y tiene un precio base de la otra institución que le ofrece material para compartir. Materiales de formación en Internet, el prestigio de las instituciones o la tutorización son los recursos clave que se necesitan y hay una serie de actividades también claves, como son promoción electrónica y jornadas, que de alguna forma fundamentan esto. Los socios estratégicos, pues universidades que ya tengan materiales de formación a distancia y normalmente esto hay que convencer a los vicerrectores tanto académicos como a los directores de educación continua como a los decanos. Bien, por último, los costos, bueno, tampoco vamos a entrar muy en detalle. Si quieren alguna información de este proyecto, la tienen en esa dirección web. Tuvimos la fortuna de poner la palabra Reunitic y cuando uno pone en Google Reunitic solo sale este enlace. Se ve que es una palabra fea y nadie ha decidido utilizarla. Pues bueno, la disposición la tienen. Hablemos de algo que parece que sea el tema estrella en cualquier conferencia en la que estoy asistiendo últimamente. Esto se me ha olvidado quitarlo, pero bueno, la semana pasada me tocó, o estuvimos hablando precisamente de este tema allí en la World Conference de Engineering Education, con la gente de ACOFI. Pues fíjense, hay por lo menos 3 visiones para esto de los MOOCs que yo quisiera compartir con ustedes de forma directa, la institucional fundamentalmente. Levanten el brazo, ¿cuántos de ustedes han hecho un MOOC de estos, un MOOC? ¿Cuántos los han cursado? Levanten el brazo. No sean tímidos, levanten el brazo. 5, 6, 10, ¿vale? ¿Lo han terminado? Esta es la pregunta fundamental. De hecho, el 40% de la gente ni siquiera entra, se matricula y no entra. Y esto es un dato tanto de la gente del MIT como de la gente de Stanford. Es una cosa curiosa. ¿Ustedes consideran que por el hecho de ver jugar a Messi, uno sabe jugar como Messi? ¿Verdad que no? Por el hecho de consultar unos materiales, ¿uno va a saber manejarse con eso? Los MOOCs, básicamente, hay muchos tipos de MOOCs, al menos 3, ¿no? Pero el culpable de todo esto, no sé si ustedes lo conocen, Sebastian Truth, antes de 2012 ya hubieron iniciativas en esta línea de equivalente a los MOOCs. Algo tan salvaje y tan masivo como esto solo ocurrió porque este hombre sacó el curso desde Stanford. Un curso gratuito desde Stanford. Levanten el brazo los que tomarían algo gratuito de Stanford. Por favor, levanten el brazo. Levanten el brazo, no sean tímidos. ¿Verdad? Gratis y de Stanford. 160.000 personas. Lo que dicen es que acabaron del entorno de 10.000. Completaron el curso. ¿Eso qué porcentaje es, más o menos? ¿Un 8%? Dato. Estos son datos, las cosas, los datos luego se opina y el dato se puede convertir en información. Y la mitad no entraron. Es decir, la mitad de la gente que se matriculó no llegó a entrar al material. 80.000 personas se apuntaron como impulso, compra por impulso, que eso está muy estudiado, y directamente no entraron al material.
Hay tres tipos, hay probablemente otras clasificaciones. A mí esta de Lisa Lane me gusta mucho. Los MOOCs, los los ex-MOOCs, les llaman network-based, o sea, están basados en la interacción entre la gente. Los task-based, que están basados en la tarea que se le pone a la gente, individual o colectiva. Y los que están basados en contenido. Bueno, esta es la clasificación de Lina, ya os digo que a mí me gusta. Los CMOOCs, hay otra que es los ex-MOOCs y los CMOOCs, los de contenido y los de actividad en red. Pues bueno, esta es otra. Lo que es importante en esto es no caer en este tipo de situaciones. Es decir, uno intenta ayudar al amigo y a lo mejor no es lo que necesitaba el amigo, que le pusieran la piedra en las narices. Al final, cuando uno piensa en este negocio de los MOOCs, tiene que tener muy claro que existen estilos de aprendizaje y que cada uno tiene una forma de aprender. No solo a través de tareas en grupo, o no solo a través de consulta de material. Y bueno, los modelos de negocio que hay detrás de esto de los MOOCs, hay al menos 4. Aquellos que pretenden ganar mucho dinero, mucho dinero, uno es Myriad X, otro es Coursera. Aquellos que también quieren ganar dinero y además hay que pagar para acceder al material. Aquellos que no pretendemos ganar tanto dinero, o como pueda ser el nuestro, el de la UPVX y el de X, y tenemos acceso sin pago. Pero, en nuestro caso, pretendemos cobrar los certificados. Y se lo estoy contando en tiempo real. Tenemos un curso de tecnologías de la información, de la educación, tecnologías aplicadas a la educación, que es un MOOC. Se han apuntado 1000 personas. Hemos pedido que se matriculen en un examen para pagar por el certificado. ¿Y saben ustedes cuántos hay apuntados de esta mañana que estaba mirándolo? ¿De los 1000? Y cobramos 50 euros. 2, 1 y 2. No estoy diciendo 2 por decir. 2 personas. El examen es el día 19. La vida es así. Uno, si se apunta a algo gratis, tiene que ser gratis hasta el final. Bien, esta gente tiene un modelo de negocio muy raro, porque no quieren ganar dinero, pero encima tienes que pagar para entrar. Bueno, en fin, tampoco vamos a entrar en detalle. Producir 25 horas de formación a distancia, nuestras estimaciones después de muchas horas producidas están en el entorno de las 150 horas de trabajo, juntando tanto horas de experto como el tiempo de apoyo, como el tiempo de diseño y de revisión. Impartir 25 horas, pues básicamente a 15 minutos por alumno, 6.000 alumnos serían 250 horas. ¿Tienen ustedes dinero para hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Se quieren gastar dinero haciendo esto? Lo único, piensen que cuesta dinero y que al final los MOOCs tienen mucho de marketing. Yo no sé si conocen esta secuencia. La primera vez no se ve bien, pero eso es algo que está añadido. Y la perspectiva hace, cuando te acercas, que desaparezca la mancha. Estamos hablando de marketing. Tengo un niño de 8 años que nunca le pasaría una cosa de este estilo, pero fíjense que el tipo que hizo esto, pues bueno, tuvo imaginación para hacerlo. Cuando uno habla de formación, habla de un tipo de negocio. Cuando habla de fútbol y de ver a Messi jugar, habla de otro tipo de negocio. Cuando habla de ver materiales, habla de un tipo de actividad. Cuando se habla de jugar al fútbol, pues se habla de otro tipo de actividad. Y la verdad es que el marketing lo tenemos presente en nuestras vidas y forma parte de nuestro quehacer diario. No confundamos lo que es formación con lo que es marketing. Bien, modelos de negocio posibles. Pues miren, un MOOC o un MOOC con un libro asociado. Tuvimos un curso de programación Android, ¿era programación Android? Tuvimos 60.000 tíos apuntados, ¿no? 60.000 tipos en el MOOC y tenemos un libro sobre Android. Se vendieron 10.000 ejemplares del libro. La única pena es que el libro lo tiene editado no la universidad, sino una editorial. Pues bueno, esto nos dimos cuenta después. Esto es una pena. ¿Qué se le va a hacer? A ver, lo que ha pasado es que luego este curso de Android lo hemos sacado en presencial y se apuntaron 300 personas al curso presencial. Uno podría hacer una reflexión perversa, decir, coño, es que no se han enterado a través del MOOC y tienen que hacer el curso presencial. No, es que hay gente que es cómoda, que le apetece que se lo cuenten, que le apetece no leer, le apetece escuchar. Para eso Felder clasifica distintos tipos de formas de acceder al material. Un MOOC con curso asociado, es el modelo del tráiler. Es decir, yo le enseño un poco la patita, le enseño cómo va a ser lo final y le cuento a través de un MOOC formación que le voy a ofrecer después. Un MOOC con cobro por certificado evaluado, que ya les digo que nosotros nos estamos muriendo de éxito con esta actividad. 1000 personas, 2 que quieren pagar.
MOOC patrocinado por empresas. Este es muy interesante. Empresas de tecnología, que ustedes les digan, yo les hago un MOOC y usted lo paga. La producción. Esto me va a costar tanto dinero. Si usted pone el dinero, yo le explico al público con mi marca su material. Y se ofrece con este modelo. Es decir, la impartición, desde luego, tiene que ser instruccional en lo más posible. La impartición está incluida en ese precio y la producción pues, está incluida en el precio que le puedan pasar ustedes a las empresas. Hay más modelos, dependiendo. Esta es una reflexión que hicimos en junio de este año y les destaco las 4 más destacadas sobre las que estamos trabajando y equivocándonos. Quiero decir, aquí nos estamos equivocando. En esta no. Fíjense que en esta tenemos ya 2 clientes con los que estamos trabajando. Se lo puedo decir, en energía solar fotovoltaica, 4 empresas que están pagándonos por hacer producción para explicar sus componentes. Y por otro lado estamos trabajando con SAP. Estamos produciendo MOOCs con SAP en este momento. Y los pagan ellos, naturalmente. ¿Hay otros modelos? Sí. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto del MIT? ¿Alguna vez lo han leído? 2.300 millones de dólares. ¿Vale? Se lo repito, 2.300 millones de dólares. Nuestro presupuesto es de 320 millones de euros, 400 millones de dólares, redondeando. ¿Ustedes creen que nos podemos comparar? Estos señores se han gastado 60 millones de euros en esta fiesta. A mi rector el otro día, que lo tenían ustedes aquí, le digo, miren, nos vamos a gastar 40 millones de dólares, de euros, haciendo MOOCs. ¿Sabe lo que me puede decir mi rector? Patricio, ¿estás loco? ¿De dónde saco yo 40 millones de dólares? O 40 millones de euros. Cierto es que para ellos esto es una relación pequeñita de su presupuesto, del orden del 0,2%, más o menos, ¿no? Uno a lo mejor de su presupuesto puede dedicarle el 0,2% a esta fiesta. Calculen su presupuesto y sáquenle el 0,2%. Y sabrán en proporción lo que con su presupuesto ustedes se pueden gastar para esta aventura. Otra cosa son los MOOCs que están dirigidos a engrandecer el ego del que lo hace. Yo no sé si conocen alguno de estos, pero el Trust su ego tiene que estar por los aires. 160.000 tíos se le apuntaron a un curso que era gratuito. Esto está bien. Pero no es el mejor negocio para la universidad. Y al final, este modelo de los MOOCs ya existe desde hace muchos años. Son los cursos gratuitos financiados. Es que no tiene más chiste el tema. No es más complejo. Tampoco se dejen aturdir por esto, ¿no? Desde luego, no se les ocurre empezar en esto sin un modelo de negocio claro. No se metan, ni de broma. Recuerden que los profesores tienen 2 vectores motivacionales, el reconocimiento por un lado y por otro lado el dinero, y no los menosprecien porque olvidar esto es menospreciarlos. Y este negocio se lo garantizo que es caro. Son horas de trabajo, 150 y 250 horas de trabajo por un profesor, son casi 400. Si el año tiene unas 1.600 horas de tiempo de trabajo, es casi un tercio del profesor retirarlo a hacer este trabajo. Si lo tienen, perfecto. Si no lo tienen, plantéenselo. Bien, una recomendación que a mí me gusta hacer, bueno, que sus docentes, si les da miedo esto de los MOOCs o les genera algún tipo de inquietud, que sus docentes hagan el MOOC, que sus alumnos sigan el MOOC y ustedes les examinen. Y el certificado se lo den ustedes. Al final nosotros nos dedicamos, nuestra base fundamental es hacer certificación. Clasificamos gente desde hace muchos años. El profesor Sole Parellada dice que la función original de la universidad era clasificar gente. Pues ella es economista y yo no. Yo soy informático y ella no. Es decir, la universidad clasifica. Ya sé que simplificar mucho las misiones universitarias, pero recuerden que esta es una de las líneas de trabajo que está sin abordar. Compartir en producción, en importación e incluso en comercialización. Lo único importante, fíjense, sus alumnos actuales serán sus futuros clientes. Cuiden de su competitividad y ellos estarán felices con ustedes. Sea MOOCs o sea presencial o semipresencial, da igual. Cuiden de sus clientes, de los que tienen ahora en la universidad porque son los futuros participantes en esto. Y este esquema, que lo vi en una conferencia que tuvimos en RUEPEP, que lo compartió Jordi Adey, me gustó mucho porque, no sé si conocen el Hype Cycle, el IP cicle. La mayoría de las nuevas tecnologías tienen un ciclo similar a este. Tiene una subida muy grande y luego tiene una caída brutal. Y luego ya en el tiempo más o menos se estabilizan. Y ahora estamos con los MOOCs, estamos a punto de llegar a ese punto de ahí arriba, finales de 2013. Es previsible que haya una caída grande cuando los profesores se den cuenta que pueden hacer el curso, recomendárselo a sus alumnos y después examinar la universidad y cobrar por ello si quieren.
el negocio, la paraeta, creo que se les puede desmontar rápida a esta gente que está utilizando los MOOCs para hacer publicidad. Fíjense que si no he dicho 4 o 5 veces MIT, no lo he dicho nada. ¿Cuánto ha pagado el MIT para que yo le hiciera publicidad aquí? Nada, ¿verdad? Pues reflexionen sobre eso. Mitos y leyendas, y ya terminamos. Lolita, quedan 5 minutillos. A ver, la formación a través de Internet puedes aplicar a cualquier nivel de enseñanza, es una manera efectiva de conseguir cualquier objetivo docente, todo puede ser utilizado por la web. Pues no creo que estén ustedes de acuerdo con esto. El aprendizaje basado en web requiere producir nuevos materiales. Reutilizar PDFs no es formación a distancia. Los PDFs son PDFs, es compartir apuntes a través de red. Hay que producir material instruccional, nos guste o no nos guste. Lo otro es compartir apuntes por la web, que no está mal, que es todo un avance. Pero piensen ustedes que los alumnos lo que más valoran, además del portátil, es la impresora. Tampoco saturen, porque al tirar a imprimir eso cuesta dinero. En desarrollo, en producción de materiales, este es el típico mito. Los profesores pueden aprender solos, además, a hacer esto. ¿Cuántos pedagogos había en la sala? ¿5 o 6? No, o sea, solos no pueden aprender. Hay alguno que sí que es capaz de hacerlo solo, pero es cierto que aquí se necesitan herramientas sencillas, se necesitan equipos de distintas disciplinas. Nosotros aprendimos a respetar la andragogía con este tipo de proyectos pues ya hace muchos años. El Pepe está al final de la sala. ¿Te acuerdas cuando contratamos a Mendieta? ¿Qué año era aquello? ¿95? Y nos enseñó el aprendizaje significativo de Kolb y la taxonomía de Bloom. Y nos dijo, burros, sois unos burros porque intentáis hacer algo sin tener ni idea. Siempre cuento la misma anécdota. Hicimos un curso que era a distancia, en el año 95-96, que era el colmo de la soberbia. Era un curso a distancia de cómo hacer formación a distancia. Y lo hicimos entre la Politécnica de Valencia, la Politécnica de Helsinki, Viena, Porto, ¿quién más? Cambridge, Aalborg. Cada uno hicimos el material como nos salió de las narices. Uno lo hicieron en Word, hubo alguien que lo hizo alguien en PowerPoint, y hubo alguien que lo hizo en Excel. El material lo hizo en Excel. Claro. Entonces, cuando intentamos juntar aquello, pues no había forma de mezclarlo. Al proyecto terminamos llamándole, el coordinador era la Politécnica de Viena, y por razones lógicas terminamos llamándole el proyecto Frankenstein, porque cada trozo de material era de su padre y de su madre, no había forma de mezclarlo. Una cosa curiosa. Lo más divertido fue cuando aquel señor que está ahí al fondo de la sala, Pepe, saluda si quiere saludar, cuando a Pepe se le ocurrió decir, ¿y esto con qué precio lo vamos a vender? Claro, porque saben ustedes, en el año 96 no había euros. Y la segunda pregunta que hizo es, ¿dónde lo vamos a cobrar? ¿En qué país y en qué moneda? Las reflexiones que hay que hacer cuando uno se... Pero les digo, fue el extremo de la soberbia, ¿no? Se necesita soporte didáctico, modelos andragógicos, se necesita que a los expertos se les forme, se necesita hacer un diseño previo. Y a mí me gusta siempre decir que cuando hay formación a distancia, no hay una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Si uno mete la pata, ha metido la pata hasta el fondo. En impartición lo mismo, hay mitos, es barato, sencillo, cuando los materiales se han producido, impartir. Los profesores lo van a hacer solos, además sin cobrar, porque son así de buenos, es gente generosa y ama a la institución, y no van a cobrar por hacer ese trabajo que le puede suponer algo así como el doble de la jornada que están haciendo ahora, ¿no? Pues la verdad es que los roles son los que son y se necesita desde luego formar a profesores y pagarles por hacer la impartición, y tampoco se puede improvisar. Sobre costes lo mismo, costes de producción actualmente son bajos, hay herramientas para hacer producción a bajo coste. Lolita, vas a salir en pantalla y Alexandra, ¿dónde estás, Alexandra? ¿Sí? Yo creo que os vais a reconocer ahí, ¿verdad? Esto es una experiencia del 2009, ¿fue? Junio de 2009. Me atreví a copiar la pantalla cuando estábamos en una de las sesiones del curso aquel de Columbus. A ver, me gusta enseñar esta pantalla porque esto es de 2009. Este es el Adobe Connect. Es una herramienta para hacer formación síncrona a distancia. Hoy por hoy, usar esa herramienta cuesta $100 al año. Tienes una sala 365 días al año, 24 horas por $100. Está tirado de precio. Aquí estábamos, esto era Chile, Bogotá, Málaga, Buenos Aires, Barranquilla, Bogotá, Veracruz. Esto era Valencia, y aquí va Daniel Samoilovich, que algunos de ustedes probablemente lo conozcan, en un tren. Cada vez que le empezaba a hablar se metía todo el tren por el micrófono, era tremendo, ¿no? El TGV iba de Bruselas a París,
Entonces conseguimos tenerlo casi una hora, Alexandra, callado. Daniel Somilovich callado una hora es un milagro, una cosa extraordinaria. Pues es un hombre extraordinariamente lenguaraz, le gusta casi hablar más que a mí. Es una cosa tremenda. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que en 2009 esta tecnología empezó a desarrollarse y el precio actual está tirado. No tengan miedo, pruébenlo, cómprenlo, hagan experimentos. De alguna forma funciona y permite no solo hacer sesiones síncronas a distancia, sino que también permite hacer grabaciones en la intimidad de tu despacho. Y esto tiene una gran ventaja, y es que uno no se gasta dinero en un estudio de grabación, sino que directamente cada despacho, si tienes licencias de este software, se convierte en un estudio de grabación, de muy bajo coste, sobre todo si tienes diapositivas y sobre todo si sabes guionizar formación a distancia. Quien dice Adobe Connect, dice WebEx o dice Illuminate. La potencia que tienen cuando tienes diapositivas es brutal. Y esto es un poco el truco que hemos encontrado para hacer ese 3:1 en producción. Y se lo cuento porque además yo creo que ustedes también podrán utilizarlo. Bien, recuerden lo que les comentaba antes, si buscan resultados diferentes, intenten no hacer siempre lo mismo. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Patricio. Lo importante entonces en el tema es no improvisar y prepararnos para los cambios que se avecinan. ¿Preguntas? Competir con la comida siempre es complicado, entonces... Así es. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo su atención y vamos al almuerzo. A la comida, dicen ustedes. Sí. Muy Muchísimas bien. gracias. Listo. Muy bien, Patricio. Sí. Una cuestión logística para esta noche, para la cena. La cena está a las 9 de la noche. Para que no se pierdan, vamos a poner como punto de reunión el hall del Hotel NH Las Artes a las 9 menos cuarto. Hay un error en el ticket, pone las 9 y cuarto. Es a las 9 menos cuarto, de tal forma que podamos empezar la cena a las 9. ¿De acuerdo?